Hoy vamos a continuar con nuestras doctrinas fundamentales. Recordemos Hebreos capítulo 6, versículo 2, por favor. Y antes de hacer una oración, vamos a leer Hebreos 6, 2. O mejor aún, primero lo buscamos y antes de leerlo oramos. Hebreos 6, 2. Desde el 1. Gracias, Dino. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Acuérdese que rudimentos son así como papilla de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Fíjate que es interesante que esto que vamos a estar viendo nos está madurando. La Biblia dice que la perfección es madurez. En ninguna parte de la Biblia perfección es no tener una sola falta, un solo detalle. No, perfecto en la Biblia es perfectamente maduro, perfectamente crecido a la estatura de la imagen de Cristo. Claro que un día nuestros pecados serán tan ínfimos, tan pequeños, que costará trabajo pensar en algo de que arrepentirse delante de Dios. Eso espero, ¿verdad? Esa es mi meta. ¿Y la tuya? ¿Es tu meta reducir cada día, cada semana, cada mes la lista de pecados delante de Dios? Porque si esa no es tu meta, algo está enfriándose en tu corazón. Cuando el fuego de Dios está fuerte en tu corazón, tu único deseo, tu más grande deseo es agradar, honrar a Dios. Y tú sabes que toda falta, todo pecado le hiere el corazón de Dios, lastima el corazón de Dios. Cuando tú y yo somos maduros, cuando hemos llegado a la perfección, es cuando la lista se ha achicado cada día más, cada día más. Uno de los saludos de mi padre espiritual en México cada vez que yo le hablo es, cuando le pregunto, ¿cómo estás? Él me dice, achicando la lista, achicando la lista. Un día aprendí de él que, bueno, ya tiene muchos años de conocer a Cristo, pero Dios le mostró que así como 3 veces al día comemos y damos gracias, él 3 veces al día se pone a cuentas con el Señor. Yo dije, wow, muchos de nosotros ni una vez al día, ¿verdad? Pasa una semana y no hemos puesto nuestra conciencia delante de Dios. Pero estos fundamentos nos van a ayudar a poner los cimientos para que lleguemos a ser maduros, perfectos. Sigue la lectura diciendo, no echando otra vez el fundamento, y aquí vienen los fundamentos, los rudimentos. Ya vimos el fundamento de el arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? Espero que todos ustedes sepan bien qué significa eso de arrepentimiento de obras muertas. Si no, pues puede escuchar de nuevo la enseñanza en el YouTube, el canal de la iglesia. De la fe en Dios es fundamental, ¿verdad? Que sepamos que por fe somos salvos y que debemos de vivir en la confianza de Dios. Después vimos 2 enseñanzas acerca de la doctrina de bautismos, la cual está un poquito a veces difícil de entender, pero realmente es algo fácil. Y vimos la imposición de manos, ¿se acuerdan? Ahí nos quedamos, la imposición de manos. Y hoy vamos a comenzar, no vamos a poder terminar, vamos a hacer la introducción solamente de la resurrección de los muertos y finalmente después vamos a hablar del juicio eterno. Vamos a ponernos en las manos de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? Gracias a Dios. Señor, nos ponemos en tus preciosas manos. Nos ponemos en tus manos porque sabemos, Señor, que todo lo que está escrito es vida. Permítenos, Señor, que podamos vivir la vida de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, que en tu palabra podamos encontrar esa esperanza, esa fuerza, ese redarguir, porque tu palabra es inspirada, Señor. Y toda escritura es inspirada por ti, Señor, y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia y para capacitar al hombre de Dios para que esté preparado para toda buena obra, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que esta palabra no sea la excepción, Señor. Que esta palabra, Señor, sea para prepararnos para toda buena obra. Que esta palabra nos deje pensando, esta palabra nos deje meditando, esta palabra nos haga transformar nuestra actitud, nuestra manera de vivir, Señor, nuestra manera de planificar el futuro, Señor. Gracias te doy por la nueva generación en Cristo. Gracias por todo lo que tú nos das, hermoso Dios. Amén. Muy bien.
Pues uno de los temas pues, más importantes en la Escritura es el asunto de la muerte. Sin embargo, es uno de los temas que más se ignoran y más que ignorar, evadimos la muerte. Se olvida, no queremos pensar en la muerte. ¿Quién quiere pensar el día que se va a morir? Nadie, ¿verdad? Pero cuando estás en un sepelio, y ayer, antier, estuve en el sepelio del papito de uno de los pastores que se reúne con nosotros en City Team, el hermano David, su apellido no lo sé pronunciar bien, Carabáez, David Carabáez. Su papi partió, su papi biológico. Él fue criado por un padre adoptivo, el cual ama muchísimo, pero a pesar de que no vivió con su padre biológico, las lágrimas corrían y todos los hermanos y todos los familiares de ese varón, que obviamente no son personas creyentes, desesperadas, tratando de tirar arriba del cofre, arriba del féretro, cuando descendía y tiraban flores sobre él. Solo mi hermano David y su esposa estaban tranquilos, estaban serenos, tristes, pero en control. Tal vez porque ellos bien saben qué sucede con la muerte, qué sucede con la vida. Es un tema que ignoramos hasta que estamos en un sepelio. Por cierto, la Biblia dice que es mejor estar en la casa de luto que en la casa de una fiesta donde hay mucha comida, un banquete. Yo dije, ay caray, no, yo no sé tú, pero yo prefiero estar en la casa de mis hermanos comiendo y divirtiéndome en una fiesta en unos 15 años. Y la Escritura dice que no, que es mucho mejor estar en la casa de luto, en un sepelio, en un velorio, que en una fiesta. Y la razón, dice la Escritura, que cuando uno está ahí, uno medita y guarda en el corazón lo que está viendo. Y por lo menos yo meditaba, Señor, ¿cómo va a ser mi funeral? Te doy gracias porque te encontré y sé que yo moriré en Cristo. Pero ¿y qué de todos aquellos que son mis familiares, mis amigos que no te conocen, Señor? Ya no habrá tiempo para predicarles, ya no habrá tiempo para compartirles de ti. Tengo que hacerlo en vida. Y de despedirme, la pobre esposa gritaba de dolor. Yo le entiendo, claro, pero tal vez ese hombre tuvo muchas oportunidades de decirle te amo, de decirle cosas maravillosas, de hacerla sentir la mujer más feliz de este planeta. No sé si tuvo y lo hizo, tuvo la oportunidad y lo hizo, pero una vez que te mueres ya no hay oportunidad. Soltaron unas palomas muy bonitas, cantaron los mariachis, muy bien cantaron. La verdad se derramaban las lágrimas, yo sentía mi corazón apachurrado viendo la tristeza de mi amigo Daniel. En este estudio, como en los anteriores, no vamos a tratar de imponer pues, nuestro pensamiento, sino que vamos a explorar lo que la Biblia nos dice respecto al tema. Y luego pues cada uno de ustedes podrá sacar sus propias conclusiones. Recuerde que en esta iglesia siempre tratamos de hacer eso. Decimos lo que la Biblia dice, mencionamos algunas posiciones y tú conforme al contexto tienes que descubrir cuál es lo que la palabra de Dios realmente quiere decir. Mira, en el mundo secular, como ese sepelio donde yo estuve, encontramos un sinnúmero de opiniones en cuanto a la muerte, que nada tienen que ver en absoluto con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nunca debemos olvidar que lo único absoluto, lo único final, lo único que tiene autoridad es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Verdad? Así que lo que está fuera de ella, la Biblia dice que está equivocado, está errado. Cuando hablamos de la muerte de las personas, el mundo enseña muchos conceptos. Al parecer son conceptos bonitos, razonables, hasta buenos, pero que están completamente alejados de la palabra del Señor. Vamos a ver los dos más comunes. El que está de hace muchos años de moda y las películas que salen, pues ahora ya no lo hacen solo con personas, sino que hasta con animales, es el concepto de la reencarnación. Mucha gente piensa que realmente la persona tiene una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad en la siguiente vida. Y que tú pues vas a reencarnar de acuerdo a la filosofía oriental donde surgió esto. Si te portaste de una manera razonable y buena, probablemente vas a reencarnar en una mejor persona
Y todo lo contrario, si fuiste un malvado, ¿verdad? Tú vas a reencarnar en una persona malvada, ahí vas a ir degradándote hasta que puedes reencarnar inclusive en un animal o hasta en lo más vil y menospreciado, una mosca, una cucaracha o algo por el estilo. Esa es la filosofía, ¿verdad? Estos enseñan que cuando la persona muere, reencarna. ¿Qué es eso? Nace de nuevo físicamente, pero en otro cuerpo. Esa es la teoría de la reencarnación. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice. Acompáñenme a Hebreos, también ya que están en Hebreos 6, dale unos capítulos adelante y vete al 9, Hebreos 9, versículo 27. Espero que no haya cerrado Hebreos, perdóname que no te dije que lo dejaras abierto. Vamos al verso 27. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Voy a repetirlo. Y de la manera que está, ¿cómo dice que está? Establecido. ¿Por quién está establecido? Por Dios. Es una ley. Es algo que está completamente ya establecido, firmado, decretado, que los hombres, las mujeres, hasta aquí hombres se refiere a la humanidad, que los seres humanos mueran solo una vez. Si hubiera reencarnación, tú morirías muchas veces. Ahora, en primer lugar, se nos dice que la muerte es algo ya establecido, es algo que Dios lo estipuló de esa manera. Por lo tanto, nadie puede cambiarlo, nadie puede evadir la muerte, nadie puede modificarlo, nadie, ni tú ni yo podemos evitar que un día partamos de este mundo. En segundo lugar, nos dice el versículo, ¿qué nos dice? Que mueran una sola vez. Claramente se nos está dejando saber que no hay reencarnación. Pues una vez la persona muere, lo próximo que dice que es, después de la muerte, ¿qué es lo que le espera? Solo le espera el juicio. Repite conmigo, juicio. O sea, para el inconverso, los que no han abierto su corazón al Señor, es un juicio. Y para los cristianos es el tribunal de Cristo para los creyentes, que también es una especie de juicio, pero un juicio muy diferente. Sin embargo, es un tribunal. La Biblia habla y de eso vamos a estudiar próximamente. Entonces abundaremos sobre el tribunal de Cristo y el trono blanco, que es el juicio que nadie quiere estar ahí. Tú no quieres estar, te aseguro que tú no quieres estar en el juicio del gran trono blanco. No te lo recomiendo. Es el juicio de condenación, es un juicio espeluznante, hermano. Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos de un Dios vivo. El juicio eterno. Ahora, alguien podría preguntar, ¿qué de aquellos que han sido resucitados? ¿Se acuerdan? Como Lázaro. Pues mueren más de una vez, ¿no? Lázaro murió una vez, lo resucita Cristo y vuelve a morir. Es cierto, la clave está en este verso, es después de esto, el juicio. Esa es la clave. La referencia es que a esa persona que murió, aun cuando haya resucitado 4 o 5 veces, resucita siendo la misma persona, con su mismo cuerpo, en el mismo lugar donde vive, junto a las mismas personas que la conocen, junto a su familia. Esa misma persona tendrá que enfrentar a Dios en el tribunal de Cristo o frente al trono blanco, enfrentar al juez del universo, nuestro Dios. Si la reencarnación fuera cierta, el hombre tendría que enfrentar muchos juicios. Y la Biblia nos dice claramente que solo hay, ¿cuántos? Un juicio. Entonces a eso se refiere. El segundo concepto equivocado, y es un concepto que viene desde que yo estudiaba los testigos de Jehová. Estos estudiantes de la Biblia, los testigos de Jehová, enseñan que el hombre es completamente aniquilado, o sea que te mueres y se finí, desapareces, no hay más. Así como un perrito, así como una piedra, no sé, no hay más. La aniquilación del hombre, o sea, eres totalmente pulverizado en cuerpo, y ellos pues no creen mucho en el alma y el espíritu, ¿verdad? El espíritu para ellos solo es el aire
que tienes y cuando exhalas, se acabó todo. A ver, ese concepto enseña que cuando el hombre muere, todo acabó. No existe nada después de la muerte. Nada. Ahora es el concepto que les gusta tener a muchos, especialmente a los jóvenes. Es muy conveniente, ¿verdad? Porque yo puedo portarme como yo quiera, puedo tomar las decisiones que a mí se me den la gana, porque no hay problema. Te mueres y ahí terminó tu vil o tu miserable o tu maravillosa existencia. Depende de cómo la hayas vivido, cómo la sientas tú que la viviste. Entonces, actualmente se enseña, y sobre todo te digo en la gente joven o adultos jóvenes, que no hay nada después de la muerte. Porque es bien conveniente, o sea, peca sin culpabilidad, ¿verdad? Pues si no hay nada, mira, el mismo apóstol lo dijo. Si Cristo no resucitó y no va a haber resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, aprovecha el tiempo. En el placer temporal del pecado. Claro, el pecado siempre deja un mal sabor de boca, siempre va a dejar heridas. Mira, aunque no hubiera juicio eterno, aunque no hubiera infierno, el pecado está diseñado para destruir, para matar tu relación, matar tus amistades, matar tu físico, porque cuando uno peca contra su cuerpo, uno se está matando físicamente con el cigarro, con la marihuana, con el alcohol, con cualquier tipo de droga. Y vaya las drogas de ahora, que ahora son químicos tan poderosos y tan fuertes que destruyen a una capacidad tremenda el cerebro y el cuerpo entero. Y es muy difícil revertir los efectos de las drogas de ahora. Todo pecado trae muerte. La mentira, el orgullo, todo pecado es algo que al principio se disfruta y que dentro de muy poco tiempo te deja un sabor muy amargo. Sin embargo, vamos a leer otra vez el versículo Hebreos 9:27. Hay aniquilación del hombre, dice nuevamente, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Al usar el mismo pasaje de Hebreos 9:27 nos damos cuenta de que si hay algo después de la muerte, ¿cuál es? El juicio. Y esto después de morir, hasta que mueres. Pero veamos otro pasaje. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo desde antes del 23. Vamos, Lucas 16. Acompáñame, por favor, a ese pasaje tan interesante. El Señor Jesús dejó muy bien establecido qué sucede después de la muerte. Lucas capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 19. Está transmitiéndose una novela basada en este hecho que el Señor Jesús recordó a su gente que lo estaba escuchando. Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, verso 19. Por cierto, quiero aclararles que no es una parábola, es una historia. Era una historia y era una historia popular, una historia que conocían. Era algo que había sucedido en el pasado y varios habían sabido de ese personaje. Dice así Jesús: había un hombre rico, narra el Señor Jesús, que se vestía de púrpura y de lino fino. Los que se vestían de púrpura eran muy ricos. Y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, tiraba la casa por la ventana, decimos en México, no sé cómo lo digan en tu país. Pero despilfarraba todos los días, hacía banquete con esplendidez. Tal vez era un político, ¿verdad? No digo de qué partido, pero probablemente era algún funcionario público. Había también un mendigo llamado Lázaro. Se conocía el nombre del mendigo, pero no del rico, ¿verdad? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. O sea, no sabemos qué eventos le pasaron a esta persona para llegar a estar totalmente desvalido, enfermo, y como dice que estaba echado delante de la puerta de aquel, se supone que está muy enfermo, no puede trabajar, no puede valerse por sí mismo
y dice que aún está su cuerpo lleno de llagas. Y dice el verso 21 que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea que él alcanzaba a ver cómo comía el rico y todos sus parientes. No sé por dónde alcanzaba a ver, pero él veía la mesa del rico y anhelaba las migajitas que caían, quería comérselas. Y dice algo muy horrible, muy feo, que aún los perros venían y le lamían las llagas. Los animalitos con su lengua y con su saliva ayudan a sanar las heridas. Ellos mismos se lamen cuando están heridos. Y el instinto de todo animalito cuando ve a alguien llagado es lamerlo. Venían los perros y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué contraste? A ver, ¿qué descubren ahí? ¿Qué le pasa a los justos contrario a los injustos? Uno, vienen por él, ¿verdad? Pero ¿quiénes vienen por él? Los ángeles del Señor. Por eso la gente cuando muere en Cristo no está desesperada, no está angustiada, no está atemorizada, agarrando la cama, deteniéndole la mano a la enfermera. No. El que muere en Cristo muchas veces, yo he estado en sepelio, yo he estado en los últimos momentos de una persona cristiana y cuántos han dicho, ahí están los ángeles, o ahí está mi Señor, vino por mí. No dice vino mi mamá, ni mi hermana, ni todo, eso dicen algunos, ¿verdad? No, los cristianos ven a los ángeles, los cristianos ven al Señor Jesús. Y dice que vinieron los ángeles y lo llevaron a un lugar llamado en ese entonces el seno de Abraham. Ahí estaba el paraíso, el seno de Abraham. Pero el rico murió y fue sepultado. El Hades significa el lugar de los muertos. Y cualquiera diría, bueno, es la sepultura, es la tumba, como antier, ¿verdad? Bajó unos metros esa caja, le echaron tierra, tiene un sistema impresionante, ya estaba la grúa con la lápida cargada por una grúa, cadenas. Hermanos, en 5 minutos estos cuates echan la tierra, la aplanan, ponen la lápida, la tierra, la aplanan y queda como si nada hubiera sucedido. Nadie más se puede salir de ahí. En el Hades, el rico alzó sus ojos. Pero ¿cómo si está muerto? Si después de la muerte no hay nada. En el Hades, que es el lugar de los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué significa en su seno? Que estaba recostado en su pecho. Cuando tú consuelas a alguien, tú haces esto, ¿verdad? Y lo colocas en tu pecho. Ayer platicábamos que los bebés cuando se ponen muy nerviosos, han hecho experimentos de los bebés. Un día dejaron a propósito un bebecito como de 1 año, más o menos en un cuarto solito con alfombra. Llegó su mamá, lo dejó ahí y salió y lo abandonaron en ese salón, pero lo estaban viendo por un vidrio, los doctores, los científicos y la mamá. Entonces el bebé pues empezó a voltear para todos lados, primero estaba tranquilo, pero cuando empezó a darse cuenta que era el único que estaba en el cuarto, empezó a sentirse solo. Y cuando se sintió solo, pues obviamente comenzó a llorar. Entonces ya tenían todo listo, unas bocinas especiales con los latidos del corazón de su mamá. Ya estaban pregrabados y en ese momento le suben el volumen y empieza el bebé de 1 año a escuchar los latidos del corazón de su mamá. Y el llanto empieza a ceder y el bebé se empieza inmediatamente a tranquilizar. Y entonces descubrieron la razón por qué a los niños les gusta que los carguen, especialmente sus mamás. Porque cuando el niño lo cargas y lo acercas a tu pecho, vuelve a escuchar los latidos del corazón que escuchó durante 9 meses y que le daban seguridad. Así estaba Lázaro, siendo consolado, escuchando los latidos del corazón de su padre Abraham. Porque Abraham es el padre de la fe, es nuestro padre de alguna manera con P minúscula. Somos hijos de Abraham nosotros también por la fe. No estoy diciendo que seamos judíos. Abraham no era judío. Ni siquiera existía el pueblo judío antes de que Abraham fuera llamado por Dios. Pero en el seno
de Abraham, así se llamaba ese lugar, el seno de Abraham, eran consolados. Entonces dice que vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Por qué le pidió misericordia? ¿Qué dice el versículo anterior? Que estaba él, ¿cómo estaba? ¿En qué condición estaba el rico o malvado? En tormentos, el injusto. La Biblia no les llama malos ni buenos. La Biblia les llama injustos o justos, porque el concepto de bueno y malo es muy relativo. Para ti, algo bueno puede ser malo para otras culturas, y algo malo puede ser muy bueno para otras culturas. Por ejemplo, erutar en la mesa es malo para nuestra cultura de este lado de Occidente, ¿verdad? Es muy malo erutar en la mesa, es una falta de educación. Y hasta tenemos que decir perdón, ¿verdad? Cuando se nos sale un erupto, un aire, perdón decimos, perdón, nos avergonzamos. Pero en Oriente es al revés, ¿verdad? La persona que no erupta ofende al que cocinó porque significa que no le gustó la comida. Entonces aprenden a eruptar y mientras más fuerte sea el erupto, más honrosa se siente la mamá, la esposa, la abuelita. Y uno dice: guácala, qué rico, ¿verdad? Pero así es. Entonces lo que para ti es bueno puede ser malo para otro. Por eso la Biblia no usa ese concepto, usa justos e injustos. Y el injusto estaba en tormentos. El injusto. Ahora, ¿por qué hablo de injusticia? Porque la Biblia define el pecado. ¿Sabías cuál es la definición del pecado? Levante la mano el que sepa la definición bíblica del pecado, por favor. Levante la mano. Por favor, aunque sea uno, levante la mano. Ya uno me va a salvar. A ver, Primitivo, ¿cuál es la definición del pecado? ¿Qué es pecado? No, esa es la consecuencia del pecado. Ibas bien. Muy bien, bien. A ver, la definición del pecado, Braulio. Ok, está bueno, o sea, sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo es pecado, pero todavía no es una definición. ¿Y de qué otra manera lo puedes decir? Dice Anselmo, todo aquello que hacemos que no agrada a Dios. Pero ¿cómo lo dice la Biblia? A ver, ofender los mandamientos de Dios, todo lo que hacemos mal. A ver, repítelo. Toda injusticia es pecado. Esa es la definición más sencilla de pecado. ¿Quieres saber si eres un pecador? ¿Qué tan injusto eres? ¿Qué tan justo eres? ¿Eres un hijo que nunca ayuda a su mamá? ¿Nunca le dice a su papá: ¿con qué te puedo detener el portafolio? ¿Te ayudo? Eres un injusto. ¿Eres una mujer que nunca elogia el esfuerzo de tu esposo cuando se levanta a las 5 de la mañana y sale sin quejarse a trabajar 11, 12 horas al día? Eres una injusta. ¿Eres un hombre que nunca le da un dinero extra a su esposa para comprarse lo que se le dé la gana? Eres un injusto. Ya están riendo y codeando, ¿verdad? Algunos de ustedes. Pero síguele. Toda injusticia es pecado. Por eso en la Escritura no se habla de los buenos y los malos, sino de los justos y los injustos. Ya no les sigo porque voy a aventar unos comerciales, pero es injusto que dejen al pobre grupo de alabanza recoger solos las cosas, ¿no creen? Ya les sirvieron, ya les ministraron y ustedes sentadotes, termina el servicio y se van. Esa es una injusticia y Dios lo toma como pecado. Ay, ya están aprendiendo, ¿verdad? Ni modo, no me pude aguantar el comercial. Sana tu corazón, dice el hermano. Dice el hermano Chemo. Amén. Oye, tengo que sanar mi corazón. Ya no tengo una espinita, tengo un bonsái, ¿verdad? En mi corazón. Aleluya. Bueno, vamos a ver. En esta escritura, la vida después de la muerte es una vida completamente consciente. ¿Dónde está la conciencia? En el alma. El cuerpo está dormido, dice la Escritura, pero el alma está consciente. ¿Consciente de qué? Quiero aclarar que este lugar donde estaba el rico no es el infierno, ¿eh? El infierno está vacío, completamente vacío.
Contrario a la que las personas dicen que el diablo está en el infierno. No, hombre, el diablo está en esta tierra con 2 micheladas a la derecha y una margarita a la izquierda y feliz de la vida, planificando. Él no está en el infierno, no hay ningún demonio en el infierno, no hay ningún diablo en el infierno, no hay ninguna alma, ninguna persona en el infierno. El verdadero infierno, que es el lago de fuego y azufre, está reservado para cuando venga el juicio y entonces los muertos sin Cristo, para allá, y van a acompañarlo el diablo, el falso profeta, la serpiente antigua, todos aquellos, todo su séquito, órale, para allá. La gente dice, no, es que Dios no puede mandar a nadie al infierno. Exactamente, Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Ellos se van solitos, por la injusticia. Ahora, en la Biblia tenemos muchos casos donde podemos ver la realidad de esta falsedad de la aniquilación del hombre. Tanto la falsedad de la reencarnación como la de la aniquilación. Hay varios otros tópicos en la Biblia que nos permiten, si así lo podemos decir, considerar varios puntos de vista tales como la salvación. Algunos piensan que se puede perder. Otros piensan que no se puede perder. Ambas posturas tienen pues sus bases bíblicas para sustentarla, ¿no? Yo durante muchos años yo creía con la palabra del Señor que la salvación se perdía. Después tuve que estudiar un poquito más y me di cuenta que la salvación por muchas razones no se puede perder. La salvación es eterna, pero existe una posibilidad y es la posibilidad de la apostasía. Y déjame decirlo, hay una gran diferencia entre perder algo y abandonarlo voluntariamente. El mejor ejemplo que tengo me lo dio mi hermano pastor Rubén Ordóñez. Él me dijo, Gus, es muy sencillo. Tú tienes animalitos, ¿verdad? Tienes 3 perritas. Sí, tengo 3 perras y en ese entonces tenía 3 gatos. 3 perros y 3 gatos. Era una casa de perros y gatos. Entonces me dijo, hay una gran diferencia entre perder la salvación y abandonarla. Mira, tus perritas les abres la puerta, las mías, yo les abro la puerta y salen corriendo y se van al parque, se van para todos lados y a los 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, depende de su estado de ánimo, regresan solitas y si se les cerró la puerta, están en la puerta, salte y salte y salte diciendo, déjame entrar, esta es mi casa. Y ahí las encontramos a las pobres saltando en la puerta para que las dejemos entrar. Dios promete que la salvación no se va a perder. Por más veces que salgan las perritas, no se van a perder. Nadie se las va a robar. Van a regresar siempre, siempre, están seguras. Pero ¿qué diferencia hay entre agarrar la perrita, subirla al coche, manejar 20 millas hacia la montaña, meterme en un bosque abandonado y ahí aventar a la perra, echarme a correr, subirme al coche y regresarme? ¿Se perdió la perrita o yo la abandoné? ¿Cuál es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Yo abandoné. Entonces la salvación no se pierde, pero por increíble que parezca y todavía no alcanzo a comprender la apostasía, va a haber personas salvas que van a decidir voluntariamente renunciar a su salvación. Es algo inaudito, es algo que no me cabe en la mente y el corazón, pero la Biblia dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Abandonarán voluntariamente la fe. Y esos no son de los que dice uno, entonces es que nunca fueron salvos. No. Estamos hablando de alguien que sí fue salva. Entonces la salvación no es eterna, sí es eterna, pero Dios te da la oportunidad de renunciar a ella, por increíble que parezca. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, la salvación por error, la salvación por falla, la salvación por tontería, ningún tonto se va a ir al infierno. Ninguna persona por zafín zafado, me equivoqué. No, la salvación no se pierde por eso. Porque Cristo murió por los pecados que ni siquiera antes tú habías cometido, ¿verdad? Tú todavía no nacías, todavía no cometías ni el primer pecado y Cristo ya había muerto hace casi 2000 años, todavía no son 2000 años, pero casi 2000 años, ya había muerto por tus pecados. Quiere decir que Cristo murió por los pecados que vas a cometer mañana y pasado mañana y dentro de un mes y dentro de 7 años.
El problema no es que Cristo ya pagó, el problema es que tú no te has arrepentido de ellos y tienes que ir a cuentas con Dios todos los días, porque la Biblia dice que perdemos nuestra comunión y andamos en tinieblas. Pero si tú confiesas todos los días tus pecados, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no hay ningún problema, porque el mismo versículo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Pero por qué fiel y justo? Porque la justicia la hizo Cristo. Él no puede anular el sacrificio de Cristo y dejar de perdonarte. El que tiene la puerta y la llave eres tú, se llama confesión de pecados, arrepentimiento, y todos los días estás así. La salvación no se pierde. Esas perritas, confío, ¿verdad? Es un mal ejemplo porque por error, por dejar la puerta abierta, nunca se van a perder. Pero si yo tomo la perrita y me la llevo, yo estoy renunciando a ella. Ya nos pasó, ya renunciamos a unos animalitos. Hubo una que tuvimos que renunciar a ella porque no podíamos llevárnoslas, iban a ser uno de nuestros hijos, etcétera, etcétera, y cambiarnos de casa, etcétera, etcétera. Y tuvimos que dejarla, abandonamos, la perrita no se perdió, nosotros la abandonamos. Claro, en buenas manos quedó. Nos enteramos después, quedó con un maestro de una preparatoria, nos habló por teléfono, no nos dijo su nombre, nada más dijo, soy el coach. Cuando fui a buscar a mi perrita, le digo oiga, ¿dónde está el coach? Volteé y me dice, hay 21 coaches en esta high school. ¿A cuál de ellos se refiere? No, olvídelo. No dejó su nombre, no dejó nada, no se grabó el teléfono. En ese entonces fue al teléfono de la casa. No teníamos contestador. Se acabó. Abandonamos a la perrita. Hermano, aunque hay muchos ejemplos de diferentes cosas, otro ejemplo es el asunto del rapto de la iglesia. Hay personas que dicen, ¿cuándo ocurrirá? Y hay muchas posiciones, ¿no? Algunos piensan que será antes de la gran tribulación, otros con versículos bíblicos te dicen que son durante la gran tribulación y otros hasta te dicen que es después de la gran tribulación. Y las tres posturas tienen versículos que lo sustentan. Entonces recordemos que ninguno de los tópicos mencionados son objeto de salvación o condenación. Si creo o no creo que la tribulación, digo que el arrebatamiento es antes o después de la tribulación, no pasa nada. El que alguien apoye un punto de vista u otro no tiene discusión, pero sin embargo hay tópicos que solo tienen una sola interpretación. En estos sí que no debemos negociar con nadie. Por ejemplo, la salvación es por medio de Jesucristo y solamente por medio de Jesucristo. No hay negociación. Otra opinión es cuánto o cómo podemos alcanzar salvación debe ser señalada. Toda opinión de que debemos alcanzar salvación, de que cuánto, de cómo lo debemos hacer, tiene que ser rechazada porque hay una sola puerta que es Jesucristo. No hay dos puertas, no hay tres puertas, no es por la ventana, solo hay un camino, una verdad, una vida, y por eso es el único personaje que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No dijo una verdad, porque pude decir, yo conozco la verdad, dijo Mahoma. Yo conozco la verdad. Buda le dijo a sus seguidores, investiguen dónde está la verdad y síganla. O sea, Buda le estaba predicando el evangelio a sus discípulos porque les dijo a todos los creyentes, busquen la verdad. Así que el budista que encuentra a Cristo, como mi amigo Taibo, encontró la verdad gracias al consejo de Gautama Buda. Solo Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es, y no se puede negociar. Hay un solo camino, hay una sola verdad y es Jesucristo. Hay un solo nombre por el cual podemos ser salvos y es Jesucristo, Hechos 4:12. Uno solo es el que abrió el camino para poder llegar al Padre, Jesucristo, Juan 14:6. Otro tópico que es absoluto es el del bautismo en agua. Debemos estar claros en esto. O sea, Cristo dijo que serían bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no hay vuelta de hoja. Cristo lo dijo y tantos problemas que hay, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Pero acerca de este tópico, ¿verdad? Que es la resurrección, tenemos que dejar claro que es una realidad, hermanos. La resurrección es verdadera y es una esperanza maravillosa. Vas a resucitar. No todo termina aquí. No todo se acaba cuando tú das tu último aliento. Cuando te meten o te creman o te sepultan, no se acaba todo. Debemos dejar en claro, estaremos viendo la realidad de que va a haber resurrección de los muertos. Deseo que veamos esto primero, ¿verdad? Antes que otras cosas. Ahora, debemos dirigirnos directamente al dador de la vida, a Dios mismo, si estudiamos la resurrección.
Nadie mejor que Él nos puede dejar ver la realidad de este fundamento. Como primer versículo de referencia, quiero que me acompañen a Mateo 22:31. Y voy a checar el ahora, ¿verdad? Mateo 22:31. Tenemos 15 minutitos más y vamos a parar ahí. Mateo 22:31. Cristo está enseñando. Mateo 22:31. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dice el 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, esto causaba mucha confusión en su época, mucho más bien confrontación en su época. ¿Por qué razón? Porque había dos grupos, los fariseos y los saduceos. Y los saduceos creían que no existía la resurrección, que cuando uno moría, eran los testigos de Jehová en esa época, se llamaban saduceos. Ellos creían que cuando uno moría, todo terminaba, ahí se finito, se acababa, no pasaba nada. Vamos a leer un poquito antes para ver por qué está hablando Jesús esto. Dice el versículo 24, vaya conmigo, Mateo 22:24. Dice el 23, aquel día vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos, los testigos de Jehová que no creen en la resurrección, que dicen que no hay ¿qué? Resurrección. Está confirmado lo que te dije, ¿ok? Los saduceos dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, ahora, lo querían tentar, ¿verdad? Lo querían engatusar, lo querían entrampar al Señor Jesús. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Pues fíjate que hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos, murió también la mujer. Y le preguntan a Jesús burlonamente, ¿verdad? Porque ellos no creían en la resurrección, ¿verdad? En la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? ¿Se dan cuenta del argumento, verdad? ¿Se dan cuenta de la intención tan negra que tenían estos saduceos? De dejarlo a Jesús mal parado. Para empezar, era una historia bien ficticia, porque ¿quién de veras va a pasar esto, no? Una mujer se casa con un hombre que tiene 7 hermanos, se casa con uno, muere el uno, se casa con el otro, no le deja descendencia, el otro, o sea, todos los hermanos eran estériles, ¿ok? Además le decían la viuda negra porque pues mataba a todos, ¿no? La viuda negra, yo creo, ¿eh? Bueno, pues en esta historia querían engatusar a Jesús y le dicen, en la resurrección, pues, dinos, Jesús, ¿de cuál de las 7 será ella su esposa, su mujer? Pues ya que todos la tuvieron. Entonces respondió Jesús y les dijo, se equivocan, erráis, tache, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, por si acaso ese era el tema que querían tratar, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Saben qué? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Claramente vemos cómo Dios hace una gran afirmación de la vida de estas personas. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Habla Jesús, dicen como si estuvieran vivos. No, están vivos. No físicamente,
en el espíritu, su alma, su espíritu están vivos. Cuando miramos esta respuesta de Jesús relatada en Lucas, vemos algo que nos arroja más luz en cuanto a la resurrección de los muertos. Dice Lucas, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. A ver, ¿cómo dice ahí Lucas? Lucas lo dice diferente. Dice, añade, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en el Evangelio de Lucas, por eso estamos estudiando los Evangelios cronológicamente los jueves. Gol, otro gol del pastor. Pero la gente es floja, ¿verdad? No sé, como que… Mira, yo los entiendo. De veras que una de las cosas que he aprendido y yo necesitaba aprenderlo era empezar a trabajar también en un trabajo secular con un horario y con un cansancio y haciendo ¿cuántos pasos? Un promedio de 18,500 pasos al día, más o menos. Entre a veces más, a veces menos. Y a veces sí yo llego bien cansado y dije, ay, ahora sí entiendo a mis hermanitos. Qué rico era estar ahí tranquilo, preparando tus mensajes, estudiando, alabando al Señor, hablando por teléfono, ministrando desde allá, yendo a visitar a tus hermanos. Pero ahora que tengo que usar el tiempo, pero pues súper valioso, ¿verdad? Que el poco tiempo que me queda ya llego en la noche con ganas de caer así muerto. Y digo, wow, pues los hermanos, ¿verdad que están cansados en la semana? Pero por otro lado, yo también estoy cansado. Y sin embargo, cuando se trata de las cosas de Dios, aquí estamos intercediendo, aquí estamos descubriendo y estamos viendo los evangelios cronológicamente y ahí vamos a ver, cuando lleguemos a eso, vamos a ver que Lucas le agrega algo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así que hermano, échele más ganas, haga un esfuerzo, es una vez a la semana. Mire, ninguna congregación cristiana de esta área solo tiene un culto en la semana. Ninguno. Solo la nueva generación en Cristo tiene su servicio, culto como le quieras llamar. Yo le llamo reunión, celebración. Solo los domingos. Te la ponemos easy, fácil, solo los domingos. Pero no alcanza. Entonces, no tenemos otro servicio para no aburrirte otra vez con alabanza, predicación, ofrendas, pero tenemos oración y tenemos descubrimiento. Es una especie de discipulado. Hermano, no te la puedes perder. Sé un poco más diligente, haz un pequeño esfuerzo, por lo menos cada 15 días, no cada 8 días, cada 15 días, pero ven, discipúlate, aprende la palabra del Señor. Dios no es Dios de muertos, para Él, dice Lucas, todos viven. Lucas 20:38, si estás apuntando la cita, Lucas 20:38, para Él, Dios, dice Lucas, para Dios todos viven. Para Dios todos viven, no importa lo que diga el hombre, para Dios todo el que murió siendo siervo de Dios está vivo. Esto es confirmado por la palabra de Jesús cuando dijo en Juan 11:25, ¿te acuerdas lo que le dijo a Marta y a María? Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿cómo dice el versículo? Vivirá. Amén. Aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Eso nos habla claramente de la resurrección de los muertos. Hay una esperanza. Sí, ya se murió, pero va a resucitar. Y entonces, en ese momento, María y Marta conocían bien la doctrina y le dijeron a Jesús, sí, Señor, sabemos que mi hermano va a resucitar en el día de la resurrección. Ellos sí sabían de la resurrección. Pero entonces Jesús les dijo, bueno, les tengo un regalito más. Yo soy la resurrección y la vida y ahorita se me da la gana traerlo a la vida nuevamente. Pero obviamente no resucitó con el cuerpo glorificado, con el cuerpo con el cual nosotros que muramos vamos a resucitar. Resucitó exactamente con su cuerpo, sí, restaurado. Es un gran milagro, creo que es el milagro más grande de todos los milagros, porque la sanidad de una persona es maravillosa. Tiene cáncer y el Señor lo sana, le quita el cáncer, le regenera sus órganos. El hígado es el que tenía cáncer, pues le regenera el hígado. Tiene parálisis, el Señor lo arregla, le arregla su columna vertebral, sus huesos los puede alinear. Es un gran milagro. Pero en la muerte todos los órganos se echan a perder y los órganos, los ojos, los oídos, el cerebro, todos los órganos, las venas, la sangre se echa a perder, todo se empieza a gusanar. A los 4 días Lázaro ya apestaba y sin embargo el Señor lo levanta y lo trae a la vida. Pero ese Lázaro resucita con el cuerpo que tenía, con las mismas debilidades, con las mismas necesidades, vuelve a comer, vuelve a llorar, vuelve a cansarse, vuelve a trabajar. Y una vez
al paso de los años, el mismo Lázaro ahora sí muere definitivamente. Y después viene el juicio para él. Amén. En el caso de Lázaro, hace Dios una excepción, lo resucita. Y en el caso de cualquier hermano que vaya en camino y que tú te aferres a él y digas, en el nombre de Jesús, vente para acá, ¿no? Ha habido, y actualmente, ¿verdad? Hay resurrecciones de muertos todavía, gracias a Dios. Todavía hay niños que se mueren ahogados y el papá es cristiano, la mamá es cristiana y empiezan a orar por él, y aunque está allí los paramédicos, el 911, ponen sus manos sobre el niño y le dicen, regresa en el nombre de Jesús, y el niño se levanta, ¿no? Y la mayoría de los que regresan dicen, ay, ¿por qué me regresaste? Estaba tan padre allá. Pues yo no quería regresar, dicen, ingratos, ¿verdad? Nosotros aquí orando, Señor, por favor, resucítalo. Y cuando resucitan dicen, ¿por qué me regresas? Casi nos escupen en la cara. ¿Por qué? Mayor prueba no puede haber. Mayor prueba no puede haber. Cuando ellos que están regresando de la muerte te dicen, si vieras lo que vi, si vieras donde yo estaba, si vieras donde estaba, ¿por qué me hiciste regresar? Unos ven su cuerpo, así suben y ven su cuerpo, ¿verdad? Y ven a la gente llorando y ellos van subiendo y van entrando, ¿verdad? Y van entrando y algunos dicen que hay un túnel, una luz. Ve tú a saber, la Biblia no da tantos detalles. Pero la palabra de Dios dice que los ángeles vienen, te llevan, pero hay algunos que dice el Señor, todavía no es tu tiempo, hijo. Estos cristianos están orando por ti, no te puedo dejar entrar todavía porque están clamando en el nombre de Jesús, tienen un chorro de fe y ni modo, mi hijo, yo quería tenerte conmigo, pero ¿sabes qué? Estaba ya escrito que yo te iba a resucitar, así que regresa. Y ahí escuchó Lázaro en la tumba la voz de Jesús, Lázaro, sal fuera. Hay una resurrección de verdad. ¿Te imaginas lo que contó Lázaro? En 4 días lo que contó, lo que vio, lo que experimentó. Hermano, no todo termina aquí. Vamos a dejarlo ahí. Espero tenerte picado para la próxima semana, para que vayamos viendo bien qué onda con la resurrección de los muertos. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy cantamos un canto bellísimo acerca del Espíritu de Dios. Saben que es el Espíritu el que nos dio la vida a todos. Y cuando volvemos a nacer en Cristo Jesús, el mismo Espíritu ahora viene en su totalidad, en su magnificencia, y viene y nos llena y nos inunda y nos hace renacer en una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a adorar un ratito a Dios, porque no solamente tienes vida, sino que si has creído en Jesús, tú tienes vida eterna. Y esa vida, dice la Biblia, está en su Hijo, el Hijo de Dios. Padre, te adoramos, Señor, te adoramos, te bendecimos. Voy a abrir el canal de la voz. Gracias, Señor. Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu Espíritu, el fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar,
ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento. Y sopla con el viento De tu avivamiento. De tu avivamiento, satura todo este lugar. Una vez más, y sopla con el viento de tu avivamiento. Y sopla con el viento De tu avivamiento. de tu avivamiento. Satura todo este lugar. Satura todo este lugar. Y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Clámelo, no se apagará. 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 Y no se apagará. No se apagará. No se apagará. Vamos a cantarlo todo nuevamente, hermano. Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Una vez más transforma hoy. Transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Sopla con el viento. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Y sopla con el De tu avivamiento. de tu avivamiento, Satura todo este lugar. satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu. El fuego de tu espíritu No se apagará. 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 Tú nos convocaste. Tú nos convocaste. Tú nos redimiste. Tú nos redimiste. Danos de beber. Danos de beber. Sacia nuestra sed. Sacia nuestra Tú sed. nos convocaste, Tú Señor. nos convocaste. Tú nos redimiste. Tú nos redimiste. Danos de beber. Danos de beber. Sacia nuestra sed. Sacia nuestra sed. Que tu espíritu. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu, Señor. El fuego de tu Aquí no se va a apagar, Señor. no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apaga. Los que
estén decididos a que no se apague, canten. No se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no. Más. No se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Señor Jesús, hermoso Dios. Gracias por la vida, Padre. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la vida, Señor.